Estimados maestros, continuamos con la explicación sobre el decreto 1278 de julio 19 de 2002 y hablaremos sobre los tipos de nombramiento. Comenzaremos por decir que la provisión de cargos es el mecanismo por el cual se nombran los docentes que aprobaron el concurso de méritos, es decir, los docentes que pasaron ese concurso, permitiendo escoger su plaza, o sea, su lugar de trabajo, en estricto orden desde el puntaje más alto al más bajo. Comenzarán escogiendo los puntajes desde 100 hasta llegar a la cantidad de cargos que se necesitan. Cuando ya se haga este proceso de seleccionar las plazas, pues la Secretaría de Educación emitirá el acto administrativo, una resolución especificando el cargo y el nivel en el cual ingresa él o la docente. Nos habla que en el caso de no aceptación voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje, y la persona que se rehúse al nombramiento, ya sea porque ocupó un puntaje bajo y lo nombraron a una escuela, pero esta persona no acepta ese nombramiento, pues será excluido o decir retirado del listado de elegibles. El nombramiento en periodo de prueba, como su nombre lo indica, es un nombramiento donde se verifica sus competencias y ámbitos laborales para adquirir o no los derechos de carrera. Si usted aprueba este nombramiento, podrá adquirir los derechos de carrera y será nombrado en propiedad. Esta evaluación del periodo de prueba se realiza cuando usted trabajó como mínimo 4 meses antes de, al terminar el año escolar. Si por alguna circunstancia usted ingresó y no alcanza a cumplir los 4 meses que le piden para ser evaluado, lo van a hacer en el siguiente año, igualmente al finalizar el correspondiente año escolar. También hay un parágrafo que nos indica que los profesionales, es decir, los universitarios que tengan un título distinto al de licenciados, deben acreditar al finalizar el periodo de prueba que cursan o han terminado un posgrado en educación, especialización, maestría o doctorado, o que también han realizado un programa de pedagogía en una institución de educación superior. Un nombramiento provisional es aquel que se da por un tiempo determinado y que no otorga derechos de carrera. Los nombramientos provisionales se realizan para aquellos empleados docentes que reúnan unos requisitos. Por ejemplo, se requiere un docente de primaria, pues se va a ocupar esa vacante con un docente que reúna el perfil de primaria. Si se requiere un docente de matemáticas, se busca un docente que tenga su formación en matemáticas. En vacantes de docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas, estas situaciones administrativas son, por ejemplo, las licencias de maternidad, una incapacidad, una comisión de estudios, un nombramiento, un empleo de libre nombramiento y remoción, entre otras que impliquen separación temporal. El nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa, como lo expliqué anteriormente, ya sea la licencia de maternidad, la comisión de estudios, etc. En este caso deberá hacerse uso del listado de elegibles vigente y la no aceptación no implicaría la exclusión de la lista de elegibles. En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en periodo de prueba o en propiedad. Quiere decir que la persona que esté como provisional en una escuela
no podrá ser retirado hasta que llegue un docente que ingresa como en periodo de prueba, o ya sea porque llega un docente que ya tiene derechos de carrera. Entre esto podría ser porque hay un traslado, por algunas, un traslado ordinario, un traslado discrecional, entre otras razones. ¿Qué es un encargo? Es la designación temporal de una persona ya vinculada en propiedad al servicio, o sea, una persona que ya tiene sus derechos, para asumir otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular. Puede ser temporal porque tiene su licencia, tiene su comisión de estudios, tiene un permiso no remunerado, entre otras, o ya sea porque ese docente se pensionó, falleció, lo destituyeron, entre otras cosas. Entonces, se desvincula al docente en propiedad para desarrollar las funciones propias de su cargo o no. Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal podrán ser provistos por encargo con personal inscrito en carrera, o sea, los que ya están en propiedad, mientras dure la situación administrativa del titular, y en caso de vacante definitiva podrá suplirse por encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera definitiva. Me faltó decir algo en esto de nombramiento provisional, y es que se pueden contratar a los docentes por medio de la modalidad de prestación de servicios. Esto se puede ejecutar y está normado, está reglamentado. Muchas gracias a todos ustedes. Los invito a que se suscriban y le dan like para poderles ayudar más en todo este tema relacionado sobre el decreto 1278. Recuerden que el decreto 1278 aplica para los docentes que ingresaron a partir de junio de 2002 y aquellos que optaron por la asimilación. Muchas gracias.